Anterior veíamos la curva elástica completa. Ahora vamos a encontrar el desplazamiento y la rotación en un punto específico. Así que se empiece a grabar esto. Y lo vamos a hacer pues con base en los conceptos de trabajo externo y de energía interna de deformación. Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo se va a deformar. Y esa deformación es ocasionada principalmente por los esfuerzos normales y por los esfuerzos de corte. Cuando el cuerpo ese se deforma, tiene dos maneras. Una sería el cambio en la longitud y el otro sería el cambio en la forma del elemento. Entonces, el cambio en la longitud es debido al esfuerzo normal y el cambio en la forma es debido al esfuerzo de corte. Esos esfuerzos que van a estar, que se van a generar cuando el cuerpo se deforma, pues son ocasionados por el trabajo externo o por la energía externa. Entonces vamos a analizar primero, vamos a definir el trabajo. Vamos a definir el trabajo que hace una fuerza. Vamos a encontrar la energía externa que se produce por un momento, por una carga puntual, y luego vamos a ver cómo se transforma en energía interna. Luego también vamos a usar el principio de conservación de energía. Si nosotros realizamos el trabajo sobre un elemento y ese elemento se deforma, el elemento va a almacenar energía. Y con esa energía de deformación es como se va a restituir, se va a regresar a su tamaño original y a su forma original cuando la fuerza desaparezca. Cuando la fuerza desaparezca. Ok, entonces vamos a usar ese principio para encontrar, les decía, para encontrar desplazamientos y para encontrar rotaciones en un punto. Entonces, tenemos que definir primero el trabajo externo y también la energía interna de deformación. El trabajo que realiza una fuerza, en nuestro caso, nosotros vamos a decir que esta fuerza que está aquí aplicada en este punto, va a realizar trabajo cuando ese punto de aplicación de la fuerza se desplaza también en la misma dirección. Es decir, tenemos la barra, le aplicamos una fuerza, esa fuerza va a ir desde 0 hasta P y se va a aplicar así de manera gradual. Poco a poco se va a ir incrementando la carga y entonces vamos a tener deformación. Si el punto de aplicación se desplaza en la misma dirección de la fuerza, pues entonces estamos diciendo que esa fuerza está realizando trabajo y lo podemos definir primero como un escalar. El diferencial de la energía externa pues va a ser igual a la fuerza por el diferencial de X, por el desplazamiento que produce. El desplazamiento total en este caso pues va a ser delta. Es decir, cuando la carga se aplica desde 0 hasta P, el desplazamiento total va a ser delta. Y entonces la energía, cuando integramos a los dos lados, la energía externa sería la integral desde 0 hasta el desplazamiento de la fuerza por el diferencial de X. Como el material se comporta de manera lineal y elástica, entonces podemos decir que
la fuerza va a ser proporcional a el desplazamiento. Es decir, que esa coeficiente de proporcionalidad me va a dar, o lo vamos a encontrar con la carga total que se aplique entre el desplazamiento total. Y si yo multiplico entonces, si yo le aplico una fuerza, pues puedo saber cuál es el desplazamiento que se va a producir. O si yo genero un desplazamiento, también puedo saber cuál es la fuerza que se aplicó con este coeficiente de proporcionalidad. Entonces, si sustituyo P sobre A, que es igual a F, en esta ecuación, en la ecuación de F de X, pues vamos a tener que la energía externa va a ser igual a un medio de la carga por el desplazamiento total. Y entonces, este es la energía externa o el trabajo externo que realiza una carga cuando se aplica en un punto y ese punto tiene una deformación. Entonces, esta sería nuestra primera definición de trabajo externo para una fuerza. También lo podemos hacer o también lo podemos definir para la rotación. Es decir, un momento, cuando nosotros aplicamos un momento y ese momento produce una rotación en la misma dirección de la aplicación del momento, también podemos encontrar entonces el trabajo que realiza si multiplicamos un medio del momento por la rotación total. Y este sería entonces el trabajo externo que realiza un momento cuando es aplicado pues a un elemento, en este caso a un punto. Y entonces tenemos pues dos expresiones para el trabajo externo. El trabajo externo o la energía externa que produce una carga y el trabajo o la energía externa que produce un momento. Entonces, esta U subíndice E sería la energía externa o el trabajo externo y un medio de P por el desplazamiento es el trabajo que realiza una fuerza y un medio del momento por la rotación total sería el trabajo que realiza un momento. Luego, la otra definición sería la energía interna o la energía de deformación. Entonces, les decía, cuando se aplican las cargas al cuerpo, este se deforma y esa energía o ese trabajo externo se va a convertir o se va a almacenar en uh, energía interna de deformación. De aquí podemos ver que esa energía siempre va a ser positiva, puesto que se va a almacenar en el cuerpo y lo va a restituir. Y esa energía entonces es debido pues a la acción ya sea del esfuerzo normal o del esfuerzo de corte. Si nosotros tomamos un diferencial de volumen, si nosotros tomamos un diferencial de volumen como este, y este diferencial está sometido pues también a un esfuerzo en dirección Z, podemos calcular la energía interna que se almacena primero en este volumen y después primero en este diferencial de volumen y después en el volumen completo del cuerpo que estamos analizando. Entonces, uh, el esfuerzo normal va en dirección Z. Y el diferencial de área sería dx por dy. Si yo multiplico el esfuerzo por el diferencial de área, voy a tener el diferencial de fuerza. Es decir, que el diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo por dx y por dy. Como la fuerza, o en este caso el esfuerzo, también se va a aplicar de manera gradual, el cuerpo va a tener una deformación.
Y esa deformación entonces va a ser el diferencial de deformación en dirección Z. Como nosotros ya conocemos el material, o como nosotros podemos conocer el material, podemos saber cuál es su deformación promedio. Si conocemos la deformación promedio y la multiplicamos por el diferencial de Z, pues sabemos cuánto se va a deformar ese cuerpo. Y entonces ya tengo un diferencial de fuerza y tengo un diferencial de desplazamiento. Por lo tanto, podemos escribir una expresión igual que el trabajo externo, pero ahora para el trabajo interno, la fuerza que produce pues el esfuerzo en ese diferencial de volumen. Y entonces tendríamos así, el diferencial de energía interna va a ser igual a un medio del diferencial de fuerza por el diferencial de desplazamiento total. Y entonces eso me quedaría así, un medio del esfuerzo normal por dx por dy por la deformación promedio en dirección z por dz. En este caso, pues el diferencial de volumen sería dx por dy y por dz. Y entonces podemos reescribir la energía interna o el diferencial de energía interna en ese diferencial de volumen de esa manera. Un medio del esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen. Eso tendríamos entonces que integrarlo a ambos lados. Y entonces tendríamos la energía interna de deformación debido al esfuerzo normal, sería la integral la integral del esfuerzo por la deformación entre dos por el diferencial de volumen para todo el volumen del cuerpo. Esa sería entonces la energía total. Esta energía total es debido a el esfuerzo normal. Cuando nosotros trabajamos con esfuerzos, pues es muy simple tener el esfuerzo, pero lo que no es tan simple es tener la deformación promedio del material. Entonces, con la ley de Hooke, nosotros podemos ah, definir el valor de la deformación promedio en función del esfuerzo, en función del esfuerzo. Y entonces me quedaría. Por aquí estaba, no sé si está escrita por aquí. No está escrita la ley de Hooke. Pero entonces ahí el esfuerzo sería igual a el módulo de elasticidad por la, por la deformación promedio. Entonces, si despejo la deformación promedio, me va a quedar el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Y entonces arriba me queda el esfuerzo al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad. Y de esta manera tendríamos la energía interna de deformación debido a el esfuerzo que se está aplicando a el cuerpo, en este caso a cada uno de los diferenciales de volumen de todo el volumen, ¿no? Entonces, esta es la energía interna que se va a almacenar en el cuerpo debido a el esfuerzo normal, debido a la deformación normal. En el caso del esfuerzo de corte, también nosotros podemos analizar este diferencial de volumen y podemos ver cómo el esfuerzo de corte está aplicado en esta superficie. Ese es el esfuerzo de corte, tau. Si ese tau lo multiplicamos por dy y por dx, voy a tener el diferencial de fuerza. Y el desplazamiento, en este caso el desplazamiento pues sería de este punto o de estos puntos que originalmente estaban aquí con el cubo normal, pero al aplicarle el esfuerzo de corte, pues el cubo cambió de forma y el desplazamiento de este punto hasta este punto, es el que hace que este esfuerzo pues realice trabajo. Y entonces se puede encontrar este desplazamiento, esta distancia que hay de aquí a aquí, con la tangente. Y la tangente sería el opuesto sobre el adyacente. Pero como el ángulo es muy pequeño, entonces la tangente es igual al ángulo. Y entonces multiplico el ángulo
por el diferencial de Z, por esta altura, o por esta altura que tenemos acá, y entonces podemos encontrar el cateto opuesto, que sería el ángulo por DZ. Este es el desplazamiento que produce este esfuerzo de corte, o esta fuerza de corte que tenemos aquí, ¿no? Esta fuerza de corte, esta fuerza de corte produce un desplazamiento total, que es gamma por dz. Gamma sería la deformación por corte. Y entonces podemos reescribir nuestra expresión. La mitad de la fuerza por el desplazamiento total me da la energía, pero en este caso esa fuerza es producida por el esfuerzo de corte. Entonces, si yo integro esta expresión de nuevo a ambos lados, voy a tener el... Oye, ¿quién no lo puso? Aquí está. Si integramos a ambos lados, entonces voy a tener el esfuerzo de corte por la deformación de corte entre dos, por el diferencial de volumen para todo el volumen. Y entonces esta sería la energía que se va a almacenar en el cuerpo debido a el esfuerzo de corte. También hay un módulo de cortante, así como hay un módulo de elasticidad que relaciona el esfuerzo normal con la deformación promedio. También tenemos un, un coeficiente que sería el módulo de cortante, que relaciona el esfuerzo de corte con la deformación por corte, que es esta G, que es parte pues de la ley de Hooke. Es decir, la deformación por corte va a ser igual a el esfuerzo de corte sobre G. Si sustituimos este gamma aquí, entonces me va a quedar todo en función única y exclusivamente del esfuerzo de corte. Entonces, esta sería la energía que se almacena en el cuerpo debido a los esfuerzos de corte. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Qué significaba la G, perdón, maestro? Es el módulo de cortante. Recuerda que hay un módulo de elasticidad, que sería la pendiente de la curva de esfuerzo de formación. Sí, ese sí lo recuerdo. Ok. Entonces, hay también un módulo de cortante, que sería la pendiente en el rango elástico de la curva que relaciona el esfuerzo de corte con la deformación por corte. A ver. Ok. Nomás deja ver. ¿Así está claro o no? Sí, sí, está claro. Ok. Bueno, entonces, pues si nosotros hablamos en el espacio, vamos a tener también esfuerzos en todas direcciones, y se puede escribir la energía para ese caso cuando nosotros estamos haciendo el análisis en tres dimensiones, que creo que sí lo vieron ya en mecánica del medio, ¿no? Algo de eso. O también lo vieron a distancia. Sí, lo vimos en clases en línea. ¿Y qué vieron? Vimos cómo sacar las deformaciones de objetos a los cuales se les aplicaba fuerzas cortantes y fuerzas normales con con esas fórmulas, de hecho. Bueno, es que no Con, recuerdo muy bien. Y con esta, también ¿no? habríamos hablado acerca de los fluidos. Ok. Bueno, Vale. aquí conmigo, bueno, con nosotros, el grupo en el que estuve, solo expusimos la materia en todo el semestre. Oh, qué padre. ¿Y si aprendieron, pues? Pues, ¿Cómo? Bueno. Ok, ok. Bueno, entonces esta parte tiene que ver ya cuando hacen esfuerzos esfuerzos normales, esfuerzos de corte en el espacio, en las tres direcciones, miren. Tendrían entonces un esfuerzo normal en X, un esfuerzo normal en Y y un esfuerzo normal en Z. Ahorita lo estamos haciendo nosotros solamente para esta dirección, para la dirección Z. Y para el caso del corte, cuando el corte pasa en esta superficie y en esta dirección.
pero existen todas estas direcciones en las cuales se puede hacer o se puede encontrar la energía interna obviamente con el esfuerzo normal, con la deformación promedio, y creo que aquí abajo lo dejaron todo en función de los esfuerzos, miren. También todos son esfuerzos. Unos son normales y otros son de corte, pero se puede encontrar la energía, ¿no? Bueno, hasta ahí, hasta esa parte de que incluso tiende ya a ser así como elemento finito, no lo vamos a ver, solamente vamos a llegar a una dirección, a la dirección Z. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una expresión para encontrar la energía interna que produce una carga axial. Nosotros habíamos visto ya de una puntual que realiza trabajo externo. Entonces, si ustedes se fijan en esa fuerza, en la fuerza N, esta fuerza N pues es en un punto a una distancia X, pero en algún otro lugar está la fuerza externa que hizo que en este punto hubiera una fuerza interna también. Es decir, cuando hacen un corte aquí y hacen equilibrio, pues van a encontrar esta fuerza normal, como en el caso de una barra, de una armadura, por ejemplo. Si esa barra se estira, pues entonces va a tener una fuerza de tensión y va a haber una fuerza normal aquí. Entonces, cuando ustedes tienen esta fuerza normal o esta fuerza axial, como dice acá, en cada área o en cada partícula o en cada diferencial de área van a tener un esfuerzo. Es decir, el esfuerzo normal sería la fuerza normal dividida entre el área. Esta definición que tenemos aquí, que es la de esfuerzo normal que ya conocen. Y entonces, eso nos dice pues cómo la fuerza se va a distribuir en cada diferencial de área. Y entonces tenemos ya esa definición para el esfuerzo. Si ese esfuerzo lo sustituimos en la expresión que teníamos para el esfuerzo normal, pues entonces tendríamos así, la n al cuadrado sobre el área al cuadrado y también dividido sobre 2 veces el módulo. Pero esto es para todo el volumen, para todo el volumen. Y así como está, pues no podemos integrarlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es escribir este diferencial de volumen como esta área por el diferencial de X, es decir, aquí nosotros tendríamos esta área, pero el volumen sería un diferencial de X, es decir, en este punto yo tomo un diferencial, esa altura del diferencial la multiplico por el área y me da el volumen. Entonces lo puedo sustituir por ese volumen y ya puedo integrar, miren. Este diferencial de X sería un diferencial que está a lo largo de toda la viga. Entonces, cuando yo integro desde 0 hasta L de la fuerza normal al cuadrado sobre 2 veces el área por el módulo, ya puedo integrar porque este diferencial corresponde a, a esta integral. Entonces, de esta manera, con esta expresión, yo puedo encontrar el trabajo que realiza una fuerza normal. No el trabajo que realiza, sino la energía interna que se almacena cuando ese objeto está sujeto pues a esa fuerza normal. Les decía, esa fuerza normal obviamente que está generada en ese punto por una carga externa, como en el caso les decía de las armaduras. Una armadura con sus barras, cuando le aplican carga, pues va a sufrir deformaciones las barras y cada barra va a tener o tensión o compresión. Entonces la carga externa realiza trabajo externo, pero cuando se dan los esfuerzos en las barras, ya sea por tensión o compresión, nosotros vamos a tener una fuerza axial. Y entonces podemos calcular la energía que se almacena en esa barra debido a la fuerza normal que se le está aplicando. Si nosotros conocemos
si nosotros conocemos, una vez que analizamos una armadura, conocemos la tensión y la compresión en cada una de las barras, pues podemos tener entonces la energía total si hacemos aquí una sumatoria para, para todas las barras. Es decir, si sumamos la energía interna de todas las barras, pues vamos a tener la energía interna que se almacena en toda la armadura, que es con la que se restituye pues cuando le quitan la carga. Y pues si integramos, esta se puede integrar, decíamos, si integramos de 0 a L, tendríamos entonces que la energía interna va a ser igual a la fuerza normal al cuadrado por la longitud de la barra sobre 2 veces A y E. Y les decía, pues, si ustedes conocen, en el caso, por ejemplo, de una armadura, si ustedes conocen los esfuerzos o la tensión y la compresión en cada barra, pueden encontrar pueden encontrar la energía interna que se va a almacenar en toda la armadura. Porque les decía, pues aquí pueden hacer una sumatoria, ¿no? Ok. También, pues, ese es un ejemplo. Realmente la parte de la energía interna de deformación la vamos a usar más adelante. Pero miren, esa es la parte que yo les decía. En este caso vamos a tener dos secciones que tienen diferente área. Por lo tanto, acá arriba vamos a tener un axial, aquí vamos a tener otra axial y eso va a generar esfuerzos diferentes en cada barra. Sí tienen una carga axial, creo que ese es de 18 que está aquí, pero ese 18 lo dividen entre el área y les da un esfuerzo normal, que sería diferente en ambas. Entonces, cuando hacen aquí la sumatoria, pues sería la sumatoria de dos elementos que tienen diferente área, y por aquí lo pueden ver, ¿no? Este sería uno de .875 y la otra de punto, no está calculada aquí el área, sería pi por el radio al cuadrado y pi por el radio al cuadrado. Entonces son dos barras las que están analizando con, con la misma fuerza, con la misma axial o con la misma fuerza normal. Entonces, como son dos barras y como las dos barras tienen la misma fuerza, puesto que está en equilibrio, entonces podemos sacar la energía total, que esta energía que aparece aquí, sería la energía que almacena el tornillo para poder restituirse. Como estamos en el rango elástico, las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, si le quitan la carga, el elemento se puede restituir, puede regresar a su tamaño original y a su forma original. En este caso, como solamente son esfuerzos normales, pues solamente va a cambiar de longitud a la longitud original después de que le quitan la carga. Pero ¿cómo regresa a eso? ¿Cómo regresa a ese tamaño original? Pues con esta energía, con esta energía. Para cada 1000 libras, vamos a tener aquí 1000 libras para cada .0231 de pulgadas que se deforma. Entonces, si se deforma .023 pulgada, vamos a tener esta energía para restituirlo, para regresarlo a su tamaño original. Es decir, que serían kit por pulgada o por cada pulgada que se deforme, que en este caso sería .0231 de pulgada. Entonces, esta expresión, bueno, este valor es la energía con la cual este tornillo se va a restituir cuando le quiten la carga. En el segundo tornillo, pues también, ¿no? También hacen lo mismo, en este caso, los dos tienen el mismo diámetro. Y entonces, la energía aquí, pues es diferente, miren. Como el diámetro es más chico, entonces se va a estirar más y se va a requerir más energía
para regresarlo a su tamaño original. ¿Tienen preguntas? Entonces, la energía interna tiene que ver con esa mecánica de los materiales de volver a su estado original, ¿verdad? Cuando se Sí, les aplica una fuerza. sí, entonces yo le aplico una fuerza aquí y te decía, pues sí, se va a estirar y se va a estirar dentro del rango elástico, no lo vamos a pasar del límite. Entonces, cuando le quito yo la carga, pues se puede restituir, pero la energía con la que se restituye es la que se almacena debido precisamente a los esfuerzos normales. Y con esta energía es con la que se restituye. Así. En el caso del momento, que es la parte que genera, en nuestro caso, en nuestra área de ingeniería civil, el, el- el- el que mayor trabajo externo realiza, pues es el momento. Y entonces, debido a ese momento, también se puede encontrar la energía que se almacena en la viga cuando se deforma debido al momento. Ya veíamos pues cómo le aplicamos un momento positivo y la viga se deforma de una manera. Le aplicamos un momento negativo y la viga se deforma en la otra dirección. Pero cuando le quitan el momento, la viga tiene que restituirse, tiene que regresar a su tamaño y a su forma original. Entonces, se puede calcular esa energía interna. ¿Cómo? Pues encontrando los esfuerzos debido a la flexión. Los esfuerzos debido a la flexión serían el momento por Y, que sería la distancia a la cual estamos calculando el esfuerzo sobre la inercia. Y entonces, si sustituimos este esfuerzo en el esfuerzo al cuadrado que tenemos aquí, me queda así una integral de esta manera. 1/2 por el módulo por el esfuerzo al cuadrado, que sería my sobre i, por el diferencial de área por dx, para todo el volumen. Y esta expresión se puede reescribir. Si se fijan, tenemos un diferencial de área y un diferencial de x, entonces se pueden escribir las dos integrales de esa manera. O tendríamos más bien dos integrales, una para el diferencial de área y otra para el diferencial de x. Si nosotros checamos esta integral, esa integral es la inercia, ¿recuerdan? El momento de inercia. Eso es de estática, creo. Que también lo vieron en línea. Sí. Sí, Qué padre. Ok, entonces la inercia de una sección, la inercia alrededor del eje neutro sería la distancia al cuadrado por el diferencial de área para todo el área. Y esta es la inercia. Entonces, si esta es la inercia, con esta inercia de aquí al cuadrado, pues se van, solamente nos queda una inercia. Y entonces, el diferencial de volumen es el diferencial de área por dx. Como esta es la inercia, entonces este diferencial se va ya y solamente nos queda el diferencial de x. Entonces sería la energía interna, sería la integral desde 0 hasta L del momento al cuadrado o sobre 12i por el diferencial de x, ¿no? Y si nosotros revisamos cómo sería el esfuerzo normal o la definición de esa energía, pues sería así, ¿no? Yo le aplico un momento positivo. Ese momento positivo va a producir un esfuerzo normal debido a la flexión. Ese esfuerzo normal es sobre un diferencial de área que está colocado a una distancia allí. Y de aquí hacia atrás o en ese punto, como esta es a una distancia x, entonces aquí tenemos un diferencial de x. Aquí podemos tener entonces un volumen para este diferencial de área por una altura que sería el diferencial de x. Y entonces eso me da el diferencial de volumen que puedo sustituir aquí y que con eso encontramos la inercia alrededor del eje x, que sería la inercia alrededor del eje neutro, perdón. Y entonces, bueno, pues podemos tener esta expresión de
La energía interna debido a un momento sería la integral de 0 a L del momento al cuadrado sobre 2 veces I. Y entonces este momento, para poderlo integrar, pues tiene que ser una función de momento con respecto a X, que ustedes ya saben calcular, ¿no? Tienen una función, tienen una viga con una carga. Encuentran el momento, hacen un corte para tener la función de momento que cubra toda la viga. Y entonces encuentran la función de momento que sería menos W por X y por X sobre 2. Vamos, por aquí está. Esta función es la que van a elevar al cuadrado y es la que van a integrar. Entonces, integran el momento desde 0 hasta L y les va a quedar W cuadrada por L quinta sobre 40 EI, que sería la energía interna o la energía que se almacena en todo el volumen debido a esa carga. Recuerdan que esta viga se va a deformar. Esta viga se deforma así. Al deformarse, va a tener energía interna. Si le quitan la carga, entonces la viga pues regresa a su posición original antes de aplicarle la carga. Entonces de esa manera se puede encontrar la energía interna de deformación. Y se puede hacer por los dos lados, ¿no? Aquí lo hicimos por un corte aquí, pero se puede hacer al revés cuando ya tienen el momento o cuando ya tienen el momento y el corte, pues pueden también hacer la función de momento por el otro lado. Y igual pueden encontrar también la energía interna, que sería exactamente esto. Es decir, que este momento tomado en esta dirección y el momento tomado en la otra dirección nos va a dar la misma energía. No se va a almacenar otra energía si ustedes cambian el sentido de la función de momento o de X. Recuerdan que nosotros podemos hacer las funciones por cualquier lado. En este caso, como la función es para toda la viga, la energía va a ser siempre esta, ya sea que tomemos la X por el extremo o tomemos la X por el lado del empotramiento. Es decir, de aquí para acá o de aquí para acá, las funciones de momento cuando las integramos, pues nos va a dar la misma energía. En el caso de esta viga, ustedes pueden encontrar la función de momento de A a B y la función de momento para el volado. Y entonces pueden encontrar la energía en un segmento y si encuentran la energía en los dos y lo suman, pues van a tener la energía total. Miren. Esta sería de 0 a L, que sería la primera, donde está esta de menos P por X. Creo que era la 1, ¿dónde está? X1 sería aquí menos P por X. Y entonces con ese encontramos la energía, pero esta energía es solamente para este segmento. De 0 a L. Aquí está de 0 a L. El otro lado de 0 a L pues también se puede usar con la puntual. Y entonces esa me da otra energía, pero es solamente del volado. Y entonces ya se pueden sumar. Se pueden sumar y tendrían entonces la energía en toda la viga. Es decir, la energía en este segmento más la energía en este sería la energía total. Ok. Entonces, hay otro corte que también produce energía interna. Y también la torsión también produce energía interna. Pero en el caso de nuestro análisis, esto es muy pequeño porque la carga va a ir siempre perpendicular a la viga. Entonces, lo que normalmente vamos a usar sería las funciones para el momento flexionante. Ok, hasta ahí tienen preguntas.
No, todo claro. Vale. Entonces, pues mañana haríamos ya ejercicios para calcular la energía interna. Por ahora ahí le dejamos. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. De acuerdo, ingeniero. Vale, pues nos vemos mañana. Gracias, Vale. maestro. Mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No se les olvide que el lunes tienen exámenes. Sí, está bien, maestro. Sale.